Estimados y estimadas, primeramente nos gustaría agradecer la asistencia a este congreso y a la ponencia que a continuación vamos a presentar. Dicha ponencia se titula Sexo y género, estudio piloto sobre discriminación entre conceptos con una muestra española. El estudio fue realizado por María de los Ángeles Casares, Ildefonso Álvarez, Alicia Herraiz y yo, que soy Vanessa Martínez. Todos pertenecemos al equipo académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Isabel I, SITA en Burgos. La presentación se estructura en los 5 puntos que pueden ver en pantalla. Yo me encargaré de exponer los aspectos vinculados con la introducción, los objetivos del trabajo y la discusión, mientras que María de los Ángeles Casares se centrará en el método seguido, así como en el análisis de los resultados obtenidos. Sexo y género, así como algunos de los constructos asociados a ambos términos, se han empleado como sinónimos. Sin embargo, la revisión de la literatura pone de manifiesto que ambos cuentan con atribuciones diferentes tanto a nivel conceptual como categóricamente. En este sentido, se pone de manifiesto la existencia de varias corrientes de pensamiento que diferencian el uso de los constructos de sexo y género. Una de estas corrientes, avalada por la APA, fomenta la sustitución del concepto de sexo por género en los textos de carácter académico. De esta manera es habitual encontrar investigaciones en las que se expliquen los desiguales resultados obtenidos en función del sexo biológico bajo el epígrafe de diferencias de género. Esta corriente se presenta bajo el prisma del entendimiento del género como un constructo que intenta explicar las relaciones asimétricas establecidas entre hombres y mujeres que defiende el enfoque feminista, y como una forma de analizar la diferencia sexual. Esta corriente apunta en la misma dirección que el estudio realizado por Haig, en el que se postula el declive del uso del concepto de sexo en investigaciones académicas debido al crecimiento inexorable del género. Otra corriente de pensamiento defiende que el empleo del constructo de sexo debe cumplir las funciones clásicas definitorias y que, por lo tanto, no ha de ser sustituido por género. En definitiva, el género es tenido en cuenta como parte de una categoría ordenadora de representación social, que referiría a una práctica política y discursiva explicativa de la desigualdad preponderante de la mujer como sujeto subordinado. En este sentido, Dunkett postula que la palabra género no debería emplearse como sustitutivo de sexo cuando lo que se quiere explicar obedece a condiciones biológicas. Finalmente, se encuentra el discurso de aquellos que emplean de manera indistinta y sinónima los conceptos de sexo y género. Este hecho se evidencia sobremanera en escritos académicos en los que no resulta determinante el análisis de las diferencias de sexo a pesar de que se empleen sujetos de los sexos aceptados normativamente. En este sentido, Haraway indica que establecer la diferenciación en el binomio sexo-género ha contribuido negativamente a la construcción de un sistema biologicista, esencialista y universalista. En síntesis y tomando como referentes estos 3 preceptos, se pueden distinguir 2 actitudes predominantes. La primera de ellas, de quienes comprenden que el sexo y el género son complementarios y forman parte de una realidad unitaria. Y la segunda, la de aquellos que defienden que el sexo obedece a factores biológicos y el género a elementos sociales y culturales. La conceptualización dicotómica atribuyó al género características opuestas al sexo. Sin embargo, en numerosos casos se observa que género y sexo, así como los términos asociados, son conceptos, tal y como se refería anteriormente, que se emplean de manera sinónima. No obstante, si la comprensión del sexo se realiza desde la óptica biofisiológica, el género ha de entenderse como el encargado de definir cuáles son las características psicológicas, afectivo-emocionales y conductuales que son esperables para las mujeres y cuáles para los varones. De esta manera, Rubin postula el sistema sexo-género como aquel que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. La clasificación del sexo se realiza teniendo en cuenta los siguientes elementos biofisiológicos: el sexo genético, la estructura de las gónadas, la forma de los genitales externos, la morfología de los genitales internos y las hormonas sexuales. Sin embargo, en la actualidad, la literatura científica postula que en torno a un 1,7% de la población experimenta variaciones durante el proceso de desarrollo sexual, que atribuye características físicas diferenciadas que exceden el tradicional binomio de clasificación varón-mujer,
proponiendo una tercera clasificación denominada intersexual. Respecto al género, se entiende como una construcción social variable en función de la cultura, la época o el lugar, y que se traduce en el conjunto de normas, representaciones y prescripciones dependientes de las etiquetas hombre-mujer. Así es como la atribución del género se ha nutrido convencionalmente de la clasificación mediante el sexo, es decir, que las mujeres deben representar el rol femenino y los varones el rol masculino. Sin embargo, va a ser a partir del siglo XX cuando la perspectiva de género se traslade a los dominios de lo sociológico, lo psicológico o lo antropológico, en los que se propone que la conducta era aprendida y, por lo tanto, rompía la hipótesis biologicista. De esta forma, y como sucedía con el caso del sexo, en la actualidad se apuesta por la ampliación de la clásica categorización binaria hacia una de carácter menos restrictivo, en la que se defiende una falta de correspondencia directa entre hombre masculino o mujer femenino. En definitiva, cuando el sexo asignado al nacer coincida exactamente con el género, se hablará de persona cisgénero, mientras que cuando esto no suceda así, el sexo asignado de manera biológica no concuerde con el género, se hablará de persona trans o transgénero. En cuanto a la identidad de género, se traduce en la experiencia y el sentir personal del género que contribuye a dotar de significado constructos como identidad, singularidad y pertenencia. En definitiva, describe el género con el que la persona se siente identificada. Sin embargo, esta identificación puede no corresponder con el sexo asignado al nacer o con los roles o etiquetas de género asociados. En este sentido, cuando la persona no se identifica con ninguno de los dos géneros, se puede hablar de agénero o género nulo, mientras que cuando se identifica con los dos, se habla de personas de género binario. Por otro lado, la expresión de género se refiere a aquello que se transmite al exterior, es decir, a las otras personas, mediante la conducta, la apariencia física, la vestimenta o los patrones discursivos adoptados. La expresión de género no es estática, sino que puede modificarse de manera natural y no coincidir con el sexo biológico o la identidad de género. En este caso, quienes no sigan las prescripciones hegemónicas de la masculinidad ni de la feminidad presentan una expresión de género que no es la que se espera. En estos términos, las personas que siendo hombres presentan rasgos femeninos o viceversa, es decir, mujeres con rasgos masculinos, se identifican socialmente con género no conforme. Tomando como referente la revisión realizada a lo largo del apartado introductorio de esta ponencia, el estudio planteó como objetivo general analizar el grado de conocimiento sobre los constructos de sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Además, como objetivos específicos se plantearon los siguientes: diseñar y administrar un cuestionario de conocimiento sobre sexo, género, orientación sexual e identidad de género, y analizar las diferencias sobre el conocimiento de los participantes en relación con los constructos sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Este estudio, además, plantea como hipótesis general que habrá diferencias significativas en el cuestionario de conocimientos en función del nivel de estudios y de la edad, pero no en relación con el sexo. Concretamente, se formularon 3 hipótesis relacionadas con las variables sociodemográficas identificadas: sexo, edad y nivel de estudios. En este sentido, la primera hipótesis planteó que no habría diferencias significativas entre sexos en los conocimientos sobre la diferenciación de los constructos analizados. La segunda hipótesis formuló que los conocimientos sobre los constructos asociados al sexo y al género diferirían en función del nivel de estudios de los participantes. Es decir, cuanto mayor sea el nivel de estudios, menores serán las dificultades para identificar las diferencias entre los 4 constructos. Finalmente, la tercera hipótesis postula que habrá diferencias significativas entre los diferentes rangos de edad que configuran la muestra del estudio. Teniendo en cuenta la creciente aparición del concepto de género, los participantes con mayor edad tendrán también mayores dificultades en la diferenciación de los constructos analizados en el cuestionario de conocimientos. Hola, mi nombre es María de los Ángeles Casares y os voy a explicar la parte correspondiente a la muestra y el procedimiento. Inicialmente trabajamos con 83 sujetos, pero tras estudiar el gráfico Box-Plot detectamos que era un caso extremo el sujeto 16, que correspondía a una mujer de 89 años.
la descartamos de la base de datos y continuamos trabajando con 82 sujetos experimentales, cuya media de edad era 37,25 años y el rango era de 16 a 65 años. Los hombres, la edad era de 25 a 56 y las mujeres de 16 a 65. Provenían de diferentes comunidades autónomas y también tenían diferente formación académica. Había personas con estudios universitarios, otros con formación profesional, otros solamente habían llevado a cabo la educación obligatoria y otros cursaban o habían cursado bachillerato. Los datos se recogieron a través de un formulario Google Form, que fue difundido a través de la aplicación WhatsApp y por la red social Facebook en febrero del 2021. Estaba compuesto por 8 preguntas. En 4 de los ítems se preguntaba por aspectos sociodemográficos, edad, sexo, nivel de estudio y lugar de procedencia, y en los 4 ítems restantes son ítems de conocimiento, se preguntaba a los encuestados si conocían o no definiciones básicas vinculadas a la identidad de género, sexo, género y orientación sexual. Las preguntas y las respuestas aparecen en la tabla que mostramos en esta diapositiva. Los datos fueron analizados por el programa estadístico SPSS. Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos calculándose el porcentaje de sujetos que dieron una respuesta correcta a cada una de las preguntas de conocimiento. Se llevaron a cabo cálculos con el grueso de la muestra y también de forma separada en función del sexo, nivel de estudios, grupos de edad de los sujetos analizados. Los análisis inferenciales fueron la T-de-Student de contraste de media de muestras independientes para analizar si existían diferencias por grupos en función del sexo en las variables de estudio y varios análisis de varianza de un factor para comprobar si esas diferencias existían entre los grupos de edad y el nivel de estudios. La prueba de contraste múltiple para identificar entre qué grupos se encontraban las diferencias fue la prueba de SF. En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de acierto a cada una de las preguntas de conocimiento. En grupo, la mayoría de los sujetos respondieron correctamente a las preguntas, siendo la cuestión qué término se refiere al patrón de atracción sexual erótico o amoroso que presentan las personas quien obtuvo mayor porcentaje de respuestas correctas. Aunque el porcentaje de respuestas fue similar entre hombres y mujeres, como podemos comprobar en la tabla, en las mujeres el mayor porcentaje de aciertos se concentró en qué término se refiere al patrón de atracción sexual también erótico o amoroso que presentan las personas, junto con el término a que se refieren las características biofisiológicas de los individuos. En ambos el porcentaje de aciertos, como se puede apreciar, fue de un 83,9%, mientras que en hombres el mayor porcentaje de aciertos, ese 90%, coincide como el grupo general y como el grupo de mujeres en qué término se refiere al patrón de atracción sexual erótico o amoroso que presentan las personas. En cuanto los grupos fueron divididos en función del nivel de estudio, podemos apreciar que las puntuaciones más elevadas, el mayor porcentaje de acierto, lo obtuvieron aquellos grupos que pertenecían al grupo bachillerato o al grupo universitario, mientras que por grupo de edad hemos marcado las puntuaciones menores. El menor porcentaje de acierto lo obtuvieron en la mayoría de los ítems el grupo de mayor edad, aquel que tenía más de 55 años. Pasamos a explicar los resultados de los análisis inferenciales. Tal como explicamos previamente, se llevó a cabo una prueba T-de-Student para comprobar si había diferencias significativas entre hombres y mujeres en los 4 ítems de conocimientos. No se apreciaron diferencias entre hombres y mujeres. El análisis de varianza de un factor se utilizó previo comprobación del supuesto de homogeneidad de la prueba mediante la prueba de Levene para comprobar si había diferencias significativas entre la media de respuestas dadas a esos 4 ítems de conocimiento en función del nivel de estudio de los sujetos. Solamente se encontraron diferencias significativas en la pregunta que era ¿qué término se refiere al patrón de atracción sexual erótico o amoroso que presentan los sujetos? Bueno, tenemos la F de Snedeker, la probabilidad asociada y el tamaño del efecto. Se llevó a cabo una prueba de SF para comprobar entre qué grupos se encontraban concretamente esas diferencias y los resultados arrojaron que las diferencias significativas estaban entre aquellos sujetos que solamente tenían estudios obligatorios con aquellos que tenían estudios universitarios y estudios de bachillerato. No se apreciaron diferencias significativas entre quienes tenían estudios obligatorios y formación profesional. Como se puede apreciar en el gráfico de las medias, la puntuación más baja la obtuvo aquellos sujetos que solamente tenían estudios obligatorios.
Y ya para terminar la explicación de los resultados de los análisis inferenciales, diremos que también se llevó a cabo el análisis de varianza de un factor para ver si existían o no diferencias significativas entre los grupos de edad en los resultados dados a esos 4 ítems de conocimientos. Y si se encontraron diferencias significativas tanto en el ítem que era el término que se refiere al patrón de atracción sexual erótico amoroso que presentan las personas, como en las características biofisiológicas de los individuos, e incluso fue el único caso en que se encontraron diferencias significativas en la puntuación global de las 4 preguntas. Y también es muy indicativo que cuando se aplicaron las pruebas de SFE en los 3 casos, las diferencias significativas se encontraron en el grupo de más de 56 años junto respecto a los otros 3. Pero ya vemos que tanto como vemos aquí en este primer gráfico de medias, tanto cuando estudiamos el término que se refiere al patrón de atracción sexual erótico amoroso, vemos como en esta gráfica el grupo de más de 56 años tuvo una media de 0,4 en relación el grupo de 16 a 25 que tenía una media de 1, el grupo de 26 a 35 una media de 0,92 y el grupo de 36 a 55 años que tiene una media de 0,86. Aquí seguimos comprobando cómo las diferencias se producen entre el grupo de 56 años más respecto a los demás, tanto en el término que se refiere a las características biofisiológicas de los individuos como en la puntuación global. En los respectivos gráficos de media vemos cómo el grupo de 56 años o más obtiene unas medias muy inferiores al resto de los grupos. El planteamiento del estudio se construyó sobre la base del determinismo predominante entre la literatura científica que vincula el sexo como una cuestión biológica y el género como parte de la construcción social de las feminidades y de las masculinidades. Del mismo modo, el doble objetivo fue diseñar y administrar un instrumento sobre conocimientos de los constructos de género, sexo, orientación sexual e identidad de género para posteriormente analizar las diferencias entre los participantes en el estudio en función de variables como sexo, edad y nivel de estudios. En términos generales, la mayor parte de los participantes en el estudio discriminaron correctamente entre los 4 conceptos analizados: sexo, género, orientación sexual e identidad de género. La primera hipótesis afirmaba que no existirían diferencias significativas entre sexos sobre los conocimientos de la diferenciación de los constructos analizados. Esta hipótesis se confirma en su totalidad, ya que no se observaron diferencias significativas en cuanto a la discriminación entre constructos en función del sexo de los participantes. No obstante, y a pesar de la ausencia de diferencias significativas, cabe comentar que el concepto más reconocido fue orientación sexual, mientras que el que más dificultades evidenció fue género. Del mismo modo, las preguntas con mayor índice de acierto en el grupo de mujeres fueron las relativas a orientación sexual y al sexo, y las menos acertadas fue la referida al género. En el caso de los varones, acertaron en mayor medida la pregunta sobre orientación sexual y presentaron un porcentaje de error superior en el término género. La segunda hipótesis postulaba que cuanto mayor fuera el nivel de estudios, menores serían las dificultades para identificar diferencias entre los constructos. Esta hipótesis se cumple parcialmente, ya que aunque se encontraron diferencias significativas para los constructos orientación sexual y sexo, no se encontraron diferencias para género e identidad de género. Estas diferencias se concretan en el grupo de estudios obligatorios en comparación con quienes habían cursado estudios universitarios y bachillerato. Sin embargo, no hubo diferencias con aquellos que habían realizado estudios de formación profesional. En todos los casos se apreció que el grupo de estudios obligatorios presentaba una media de aciertos menor en contraste con aquellos participantes que tenían estudios superiores. La tercera hipótesis formulada en el estudio tuvo en cuenta la reciente aparición del concepto de género y su tratamiento académico-social, y apostaba por la existencia de diferencias significativas entre los diferentes rangos de edad que configuraban la muestra del estudio. De esta manera se afirmaba que aquellos participantes con mayor edad experimentarían mayores dificultades en la diferenciación de los constructos analizados en el cuestionario de conocimientos. A pesar de que las puntuaciones más bajas correspondieron al grupo de mayor edad y se encontraron diferencias significativas con el resto de los grupos en la identificación de los términos orientación sexual, sexo e identidad de género, y en la puntuación total en el cuestionario, no hubo diferencias significativas entre los grupos con participantes más jóvenes. A la luz de los resultados obtenidos, esta hipótesis se confirma parcialmente.
Finalmente, y para poder generalizar los resultados obtenidos en este estudio, conviene subrayar las principales limitaciones detectadas tras su desarrollo y que a su vez han contribuido positivamente en la apertura de nuevas y futuras líneas de investigación. Por un lado, sería beneficioso aumentar el tamaño de la muestra con la finalidad de poder generalizar los resultados obtenidos. Otra de las limitaciones de este estudio es la escasa representación del núcleo de población que tiene estudios básicos de bachillerato y formación profesional. Asimismo, otra circunstancia que ha podido interferir en los resultados obtenidos es relativa a la edad de la muestra, más aún si se tiene en cuenta que una de las hipótesis de la presente investigación fue que cuanto más elevada fuera la edad, mayores serían las dificultades de los participantes a la hora de discriminar entre los constructos. De esta manera, la edad de la muestra se situó en una media de 37,24 años. Asimismo, y en estudios que tratan esta temática, sería interesante contar con una participación mayor de varones, ya que en esta investigación el 75% de los encuestados fueron mujeres. Para concluir, nos queda agradecer su atención y enviarles un cordial saludo de parte de todo el equipo que ha participado en la elaboración de este estudio. Muchas gracias.